The Wild Project. ¿Qué signo crees que es el Black Alien Project? Black Alien Project es Capricornio. Con ascendente a ¿cuál era la estrella esa o lo que has dicho que cuando naciste? Ofiuco. Ofiuco. Yo creo que es ascendente Ofiuco, ¿eh? Sí. Bueno, noticia del Black Alien, que te lo juro, tío, es una persona que antes de que termine su proceso, porque dudo que esté disponible cuando esté cerca del proceso final, me encantaría traerlo un día aquí, te lo juro por Dios. O sea, para que explique con respeto por qué hace lo que hace. Pero a mí todo el mundo que René lo entrevistó y me dijo, incluso aquí, ¿no? En el podcast lo explicó, que era un chico majísimo. Persona educada, tranquila, una mentalidad muy abierta. Pero bueno, la transformación está siendo ya a un nivel que yo creo que ya es el top. Porque hay gente que es como él y el demonio creo que es de México. ¿México puede ser? No, brasileño. Brasileño, el demonio... Algo demonio, ¿no? Sí. Que ya es una cosa también loquísima. Pero su caso, claro, ya se cortó 2 dedos de la mano y ahora la próxima es que se quitó los implantes de la cabeza y se los va a volver a poner y ya la gorda. Se quiere amputar una pierna. Pero para ponerse una... Para ponerse una como biónica o algo así. Pero claro, no es lo mismo. No es lo mismo. No. Claro, si vives si es Full Metal Alchemist mola un montón, pero... ¿El qué? Que en Full Metal Alchemist mola un montón. Es verdad, la que te falta un brazo, ¿no? Puede ser. Sí, ¿o? y lleva el brazo, y eso mola un montón. Sí, claro, Pero con la tecnología, te metan un chip y realmente tengas el brazo mejor, yo me los cortaré todos. Claro. Diré, venga, y lo que sea, me corto a lo mejor lo que haga falta, para disfrutar en la vida. Pero en su caso ya es llegar a un punto, primero, que ya creo que... Ojalá me equivoque, pero creo que lo que va a pasar es que un día va a morir en alguna operación. Se está jugando la vida mucho, está haciendo cosas muy bestias. Ya, pensad que tienen su Instagram como 2 porcentajes. Sí. Uno es la Evolution, ¿no? Es Evolution, que está al 40 y pico. Y luego ha puesto una nueva, que es la Re-Evolution, que está al 1%. Pero creo que esa la hizo desde que se quitó los implantes. Pero porque, bueno, pero... ¿Re-evolución? Es porque como que volvió para atrás a quitarse los implantes y ahora... O sea, cuando se los vuelva a poner va a quitar el Revolution. Yo es lo que he entendido. O sea, si al 41 está así... La Transformation está al 41 y la Re-Evolution al 1%. ¿Qué pasará cuando esté el 62? Es que ¿hasta qué límite el cuerpo humano puede aguantar esto? Ya. Porque él lleva los ojos tatuados, ¿no? No sé. Tintados. ¿Hasta qué punto, Salva? Hablamos de dinero. Yo me mareo. 50 millones de euros, pero tienes que estar en el estado actual de Black Alien y te quedas ahí. No te amputes la pierna. No. 50 millones. 50. Que no. No puedo. O sea, me genera tanto rechazo esto que me mareo y me caigo desmayado. O sea, a nivel físico... ¿Y tú? ¿50 millones? ¿La pierna? No, 50 todo. millones para estar como está a día de hoy. No, porque yo pienso que pierdes en salud. Que es más importante que el dinero. Claro, ya una mano, tener 3 dedos. 2 dedos sí me los cortaba por 50. Es que ya no puedes ni jugar a la consola, ¿sabes? Bueno, mientras tengas pulgar. Sí. Pero claro, sí que es verdad que aunque seguramente puede agarrar cosas, no tienes el mismo agarre. No. ¿Y por qué se deja 3 dedos? Porque los aliens tienen 3 dedos. Es que yo creo que, yo no sé, es que me encantaría hablar con él, te lo juro. No sé si él tiene una visión final de su proceso o es algo que va encontrando paso a paso. O sea, yo no sé si él tiene una imagen final o a ver cómo fluye. No lo sé, me encantaría, te lo juro, poder preguntarle. Porque puso bastantes cosas. ¿Es de aquí este? Es francés, ¿no? Antoine o Antonio. Es que claro, francés. Era un punto, tío. Francés tenía que ser, ¿no? Claro, es que... Eso es muy frase por eso de bar, ¿eh? Sí. Es de cuñado, o sea, sí. Mujer tenía que ser cuando estás en el coche. No, y pero con los francés. franceses, vale. O sea, es verdad. Es verdad. ¿Sí? ¿No te gustan? Dime un francés que te caiga bien. Él te dirá varios, ¿eh? ¿Yo a quién te voy a decir? Benzema. Ah. Uy, lo que... Ya lo dice el dicho, piensa mal y vence mal. Madre mía, tío.
Es para que, es para que Albert pille algo. ¿Sabes? Esto le ha hecho gracia. Sí, es para que Albert Ahora se está en ría un casa. poco y esta sí, esta es mi salva. Bueno, es muy heavy eso y ojalá, esto es mi salva, y ojalá que venga porque esto muy aguantable en las décadas no es. Pero tú podrías aguantar entrevistarlo aquí delante durante 3 horas. Y 6. A ¿Sí? mí no me ¿No? causa rechazo. Hostia, yo Creo que es una persona que ha elegido un camino. A mí no me molesta. lo respeto, pero a mí es el valle inquietante, ¿no? Eso que... A mí su estética no me da asco. Asco no, cosa. Rechazo. Vale. No me lo da. Me parece curiosa. Yo no querría estar así. Pero no me causa ningún tipo de... Sí, te entiendo. Yo no soy aprensivo, además. Vale. O sea, yo puedo ver un brazo amputado aquí al lado y miraré. Por ejemplo, hay mucha gente que le da incluso cosa ver cómo le quitan sangre. Sí, a mí me pasa. Vale, a mí yo soy el típico que está hablando y veo cómo la sangre va, con el plasma ese, ¿no? Va fluyendo. Y cómo, yo hubiera mirado cómo me operaban el ojo. Si hubiera podido, me hubiera encantado. Por curiosidad. Cómo me abrían la córnea o lo que fuera y me metían ahí. Me hubiera encantado. Y hubiera reído y si hubiera sido feliz. Que se nos desmaye, ¿eh? Es que la penúltima vez que fui a sacar sangre y tal, estaba en un momento que tenía un poco de ansiedad y tal, y me empecé a marear. Y me estoy mareando así, pam, pam. Y noto que me está mareando. Y me encontré patas arriba, con la cabeza medio saliendo por la puerta donde pasaba la gente, por otros de eso, pero mira, está así, pum. Una liada, 3 enfermeras para aguantarme, o sea, una cosa... ¿Te tiraron agua a la cara? No. Es que... Y me pusieron de pie, ya estoy bien, tal, gracias, no sé qué. No pasa nada, esto pasa a veces, tal, no sé qué. Yo pensé que majas. Y a la que cojo la chaqueta, había un cartel ahí que ponía "Felicidades, has sido muy valiente", con niños, como si fuera un cartel para niños pequeños. Me sentiste un superhéroe. Y pensé, hijas de puta, que pensé que habían sido muy majas, que le pasa a mi madre, estaban Pero choteando de ¿Te mí. habían quitado la sangre? Sí. Me dijo, la hemos salvado. Porque era uno de esos completos que tal... ¿Sí? O sea, ¿cuántos tubos? 3 o 4, creo, sí, algo... Yo cuando yo una vez muy me bien desmayé donando sangre. Yo no puedo donar pero de sangre, por impresión. ejemplo. No, porque ese día había pasado mucho calor y ya entré con la tensión muy baja. Me dijo, tienes la tensión baja, bebé. Y eso, me empecé a marear y desperté boca arriba. Claro, yo eso no puedo hacerlo. La siguiente vez que fui, se lo expliqué y me dije, no te preocupes, me dio no sé qué con alcohol aquí y... Bueno, veo que tengo a gente valiente aquí. Si viniera la guerra, si Putin entra ahora por aquí, está claro que con vosotros estoy tranquilísimo de que me dejáis tirado a 5 minutos. Desmayados y... Suerte que tengo a Nacho, ex militar de Vietnam. Pero Nacho... Nacho reparte, ¿eh? Nacho lo encierran como posible espionaje, como es el Pablo ese, Pegasus. ¿sabes? Sí, No, a lo mejor está hay que con ir lo a de, cuidado, con lo hay de que cuidado. Pegasus. ¿Tienes algo que ver con... ¿Sabes lo que es lo Pegasus? Te has enterado de todo, Nacho, ¿eh? Hombre, chato, es que hay que estar informado.